soy María Pérez y formo parte del equipo de Sext. Hoy nos encontramos en este nuevo episodio de Sext Cultural con Celia Santos, escritora y autora de los libros El faro de los corazones extraviados, Indy, una moto de cuento, La maleta de Ana y Más rápida que la vida. Hoy nos hablará de su trayectoria profesional, así como de las obras que la han llevado a representar a grandes mujeres como protagonistas de sus historias. Bienvenida, Celia. Hola, muchas gracias María por invitarme, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nada, gracias a ti. Hombre, pues el fin como escritora, como cualquier escritor, es que, bueno, siempre habrá alguna excepción, pero creo que siempre es dejar algún tipo de mensaje o de legado, o de quizá alguna enseñanza, que con lo que tú escribes, con lo que uno escribe, con las historias que uno cuenta, poder enseñar algo y poder mostrar, en mi caso, poder mostrar una parte de la historia que muchas veces es desconocida para la mayoría de los lectores. Claro, como haces muy bien en La maleta de Ana, que de hecho lo tengo aquí. Ay, Me lo leí sí, sí. y me ha encantado, la verdad. Súper bonita la Muchas historia. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues quería que nos hablaras un poco de tus obras. Bueno, tengo 4 publicaciones. Yo empecé con la literatura infantil, porque creo que me fascina y porque creo que es desde pequeñito, desde cuando se forma, evidentemente, cuando se forma un lector y un escritor. Y además es una gran responsabilidad escribir para niños, ¿no? Porque estás sembrando una semillita que luego tiene que crecer en él, pero es fascinante escribir para los más pequeños porque de alguna manera dejas salir el niño que tú fuiste, ¿no? Y que sigue escondido dentro de cada uno de nosotros, lo dejas salir un poco, lo dejas salir a jugar y le das rienda suelta. Cuando escribes para adultos, pues tienes que enfocarlo más digamos, a la madurez y esconder muchas cosas. Y empecé con El faro de los corazones extraviados, que la verdad es que gustó muchísimo, tuvo muchísimo éxito, es una historia muy, muy especial, una historia con mucha magia y con mucha ternura. Y después continué con Indy, una moto de cuento, que es una historia, yo le tengo mucho cariño a esa historia porque creo que viene muy a cuento en los momentos que estamos viviendo ahora, porque es la historia de una moto viejecita que vive escondida en un taller que nadie la quiere y alguien va un día y la restaura y le permite, ¿no? Volver a salir a la calle y volver a rodar. Creo que es un tema muy importante en estos momentos en el que están afectados las personas mayores que en realidad son nuestro legado, los que nos han permitido con su trabajo de toda la vida que nosotros podamos estar donde estamos y podamos disfrutar de tantas cosas, ¿no? Por eso hay que darles el protagonismo y la importancia que tienen en la sociedad. Y luego ya después de eso salté a la novela para adultos con La maleta de Ana, que es una historia sobre, bueno, pues una historia desconocida sobre la época de los años, ha habido más olas migratorias, ¿no? Pero en los años 60 y 70, pues los españoles tuvimos que salir de nuestro país a buscarnos la vida y a buscar trabajo a otros sitios. Y en este caso, en la protagonista, pues viaja a Alemania, que era uno de los destinos a donde llegaban los españoles para trabajar, entre otros, ¿no? Pero la mayoría eran Alemania y Suiza. Y después, bueno, pues me tropecé con el nombre de Dorothy Levitt y me fascinó. Una mujer que en 1901 se lanza cuando apenas el automovilismo apenas existía, eran los primeros, habían salido al mercado los primeros vehículos que eran 4 hierros y 4 ruedas y poco más. Y entonces, bueno, pues me enamoró la historia, porque además hay una curiosidad que Dorothy Levitt fue la inventora del espejo retrovisor. Ella cogía su polvera, sin quererlo, ella no pretendía inventar nada, pero sin quererlo, ella cogía su polvera y la sacaba bueno, por el lateral del coche, no por la ventanilla, porque no tenían ni ventanilla aquellos coches. Y, uy, se está moviendo la cámara. Y Nada, entonces eso le daba cierta ventaja. Y ya fue como muchas otras, ¿no? En el libro me he permitido, en la novela Más rápida que la vida,
me he permitido al final agregar un glosario de inventos relacionados con el automóvil que fueron creados por mujeres, como las pastillas de freno, los intermitentes, el Kevlar, un montón de cosas bueno, que fueron inventados por las mujeres, pero patentados por hombres. Que Y son ahí, invisibilizadas en realidad, por eso sí, 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 siempre, a ver, yo le doy en mis obras, yo le quiero dar cierto protagonismo a la mujer y sobre todo a esas mujeres que no conoce nadie, esas mujeres anónimas que han formado parte de la historia, que son un ladrillo más o son un puntal más de la historia, de toda nuestra historia y que nadie las ha reivindicado, que son mujeres anónimas que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Como esas mujeres esa Ana de mi primera novela que con su trabajo, como otras muchas mujeres con su trabajo, pues daban de comer a toda su familia, que quedaba en España. Y de ellas dependía la economía familiar y la supervivencia. Y como ellas muchas mujeres que se fueron solas, que sacrificaron en muchos casos su vida personal, ¿no? Sacrificaron el tener una familia, el tener hijos, por cuidar de sus padres y sobre todo de sus hermanos más pequeños, para que tuvieran pues, unos estudios, para que tuvieran algo que llevarse a la boca, para que tuvieran ropa, para que tuvieran zapatos. Y todas esas mujeres han quedado, porque bueno, vivimos en una sociedad patriarcal y parece que los que emigraron, que fueron muchos hombres, evidentemente, fueron muchísimos, pero también hubo muchísimas mujeres, casi tantas como hombres, y han quedado un poquito ahí en la sombra. Por olvido. eso quiero darles ese protagonismo y su minuto de gloria, ¿no? Como se suele decir, para que nadie las olvide, porque creo que la importancia, creo que es importante que todos estos episodios de la historia se conozcan, incluso se estudien y se pueda saber de dónde venimos, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que nosotros también estuvimos al otro lado. A veces cuando criticamos a los que vienen de fuera por necesidad, porque nadie se lanza a la aventura a un país que no conoce sin documentación, sin dinero, para hacer turismo, ni mucho menos por molestar a nadie. Lo que quieren es llegar a un sitio y buscarse la vida para alimentar a sus hijos, nada más y nada menos. Sí, a mí me parece súper importante la labor que haces porque creo que las historias de estas mujeres tienen que ser contadas, porque si no es que nadie, si no son contadas de esta manera, nadie se va a interesar por ellas. Y eso es una pena porque muchas de ellas han sido pioneras en muchos sectores que al final nos han aventajado a nosotros ahora mismo, en el siglo XXI y en la actualidad que estamos viviendo. Sí, es que además se da, digamos, un poco la circunstancia actualmente de que estamos involucionando, estamos retrocediendo y que nos estamos cargando. A eso me da mucha rabia, María, que nos estamos cargando todo lo que nuestras madres y nuestras abuelas hicieron por nosotras, todo lo que lucharon, todo lo que tuvieron que aguantar, todo lo que pelearon para que nosotras pudiéramos ser más libres, para que nosotras pudiéramos tener derechos tan básicos como abrir una cuenta corriente, como poder viajar sin permiso paterno, sin permiso del marido, como poder votar, evidentemente. Todo eso, ahora mismo pueda parecer una obviedad, costó mucho trabajo. En la novela, en la última, en Más rápida que la vida, bueno, pues aparecen y tienen un papel muy importante las sufragistas, las primeras sufragistas, ¿no? Como Emmeline Pankhurst o como Flora Durmo, ¿no? Cualquiera de todas estas que lucharon, que se jugaron la vida, que las encarcelaron por pedir el derecho al voto, que las torturaron. Mm, Todo eso que a nosotros nos parece ahora que, ¿cómo nos van a quitar eso? Sí. Puede pasar si no despertamos, si no espabilamos y si no creamos una red de sororidad entre nosotras y sobre todo educamos a nuestros hijos varones, a las mujeres también, pero sobre todo a nuestros hijos varones. Yo soy madre, tengo un hijo varón y no me canso de decirle y de educar. Y es una responsabilidad que tenemos los padres. O sea, por tener un hijo varón no significa que no tengamos que educarlo, al contrario, hay que educarlo
mucho más, hay que poner mucha más atención a lo que dicen, a lo que hacen, porque al fin y al cabo los niños, los jóvenes, los adolescentes se mueven o actúan por lo que hacen los amigos, ¿no? Por lo que hacen los colegas o porque que no me digan que soy un rajao, que no tal. Entonces hay que educar y es nuestra responsabilidad educar a los que, perdón, a los que vienen, ¿no? A los Claro, adolescentes, a los niños en esa igualdad. Porque aquí nadie viene a quitarle nada a nadie. No creo, o sea, las mujeres no vamos a quitarle el puesto a los hombres ni a hacer las mismas tonterías que han hecho ellos durante años. Queremos la igualdad con nuestras diferencias, la igualdad con las diferencias que nos caracterizan. Creo que esa es la clave de, de la evolución, de nuestra evolución y de la, repito, como te he dicho, de la educación de nuestros hijos. sí. Porque creo, mira, yo escribo ficción siempre apoyándome en alguna historia real. Mm, A ver, excepto los cuentos infantiles, ¿no? Aunque bueno, pues en el tema de indie, pues hablo de una marca de motos específica y de algo que ocurre. Pero siempre intento apoyarme en una historia real. En La maleta de Ana yo quería reflejar ese momento de la historia, de nuestra historia de España, que mm, siempre se pasa de puntillas o se salta directamente, o sea, ya ni se menciona. Y yo creo que eso, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, a mí afortunadamente en algún instituto la maleta de Ana ha sido lectura obligatoria, luego he ido a los institutos a hablar con los alumnos y muchos me decían es que no sabíamos, no sabíamos que esto pasaba. Y también he ido a institutos donde a lo mejor más de la mitad de los alumnos eran extranjeros, eran hijos de inmigrantes de diferentes países y también se quedaban un poco sorprendidos y decir, ah, que vosotros también fuisteis. Siempre intento encontrar una base real, o al menos realista, ¿no? Una base real para que haya un aprendizaje claro, en el por parte presente, de... ¿no? ¿Perdona? Que hay una base del pasado para que también nos veamos en el presente por esas Sí, historias. sí, 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 exactamente. Entonces, la maleta de Ana es una historia totalmente, o sea, tanto los personajes como las situaciones son ficticias. Hay algún cameo de algún personaje real, pero ya está, nada más. Y en Dorothy es un personaje real. Algunas de las escenas y las situaciones son reales, otras son totalmente ficticias. Pero sí que utilizo la ficción para llegar a la realidad, porque creo que es más fácil. Si yo hubiera escrito una biografía o un ensayo sobre Dorothy Levitt, creo que no hubiera llegado tan bien, o un ensayo sobre la emigración española no hubiera llegado, porque nadie lo hubiera leído, ¿no? Claro, es que hoy en día lo que nos llega es la ficción, ahí está el éxito de las series, ¿no? O de las películas. Entonces yo aprovecho ese recurso, ¿no? O ese género literario para, para transmitir una verdad, una realidad, que es latente y es constante, ¿no? Y está ahí y ha pasado y no se puede borrar, por mucho que se quiera esconder. La inmigración estuvo. Los españoles tuvimos que salir de España a buscar trabajo porque nos moríamos de hambre. Y es así. No lo vamos a disfrazar, si quieres, de lo que te parezca, pero es así. Hubo mujeres a principios del siglo XX que lucharon porque tú y yo ahora podamos hacer las cosas, pues lo que hemos dicho, ir a votar, viajar solas, sin tener permiso de nadie, poder estudiar, poder ir a la universidad, poder tener una cuenta en el banco, poder alquilar un piso, poder comprarte un coche. Todo eso bueno, yo es que no hace 40 años las mujeres en España no lo podían hacer, hace 50 años, perdón. Las mujeres en España, por ejemplo, no lo podían hacer. Y en muchos países, desgraciadamente, todavía no lo pueden hacer. Entonces, que hubiera mujeres como Dorothy Levitt, porque además Dorothy Levitt, aparte de ser piloto de carreras, ella también era una gran feminista y ella ayudaba a través de sus artículos ayudaba a muchas mujeres
que luego podían tener su propia, o un poquito, ¿no? de independencia. Eh, Había muchas mujeres, ella era una mujer de clase de la alta sociedad, de clase media alta, pero había muchas mujeres que también de ese estrato social, que también, bueno, pues ayudaban a las más pobres, las más desfavorecidas, porque las más pobres no sabían leer ni escribir, ¿no? Que bueno, pues que a las clases altas es lo que les interesa, la ignorancia es la gasolina de la esclavitud, o sea, no Claro. es el combustible de la esclavitud, no hay más. Cuanto más ignorantes, más maleables somos. Entonces, pues Mm. creaban escuelas, les enseñaban a leer, a escribir, cuidaban de los niños, eh, y les ayudaban pues muchas veces en las gestiones, ¿no? Por ejemplo, pues si una mujer se divorciaba, perdía todos los derechos sobre sus hijos, Mm. así, tal cual, no tenía ningún derecho, sí, se podía divorciar, pero no tenía ningún derecho a absolutamente nada. Entonces, bueno, pues ahí estuvieron todas esas mujeres durante muchísimos años peleando, luchando, a veces con violencia incluso, pero hasta que al final, pues, Lo los lograron. consiguieron, lo lograron, pero fíjate lo fácil que es perder todo eso, ¿no? Porque en España, Clara Campoamor consiguió el voto para las mujeres, Mm. pero luego llegó una dictadura y de la noche a la mañana las mujeres perdimos ese derecho. Y estuvimos 40 años sin poder Mm. ejercer esos derechos. O sea que es muy fácil, no podemos relajarnos, no podemos hacer Claro. como que eso no lo Mm. vamos a perder nunca, tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir luchando. Y no depender de si un hombre decide o no que podamos o no podamos votar, que podamos o no podamos representar a nuestra sociedad en política, en cualquier otro campo, Sí. que estemos en igualdad de condiciones y que no sean ellos los que Sí. decidan si podemos o no, que no sea un regalo, que sea un derecho. Mm. Leía yo un artículo sobre la representación femenina en la ficción, ¿no? Tanto en novelas, series, películas, y decías, ostras, es que es cierto porque aunque en la mayoría de novelas y películas, aunque los personajes principales sean mujeres, las historias giran alrededor de un hombre. Mm. O luego al final el fin último del personaje femenino es conseguir al chico y casarse. ¿Por qué? Claro, Si no es... el conseguir Sí, un o sea, trabajo, sí. claro, que sí, que además nos plantean siempre, el personaje femenino es un personaje fuerte, físicamente incluso, eh, triunfadoras, con mucho dinero, con trabajos que es fantástico, que esas Mm. mujeres existen y son fantásticas de haber llegado hasta allí. Pero también existen las otras, también existe la camarera de la cafetería donde te tomas un café todas las mañanas, o Mm. también existe la cajera del supermercado, que fíjate tú la importancia que han tenido últimamente en nuestras vidas, ¿no? Un oficio tan denostado. O existe la limpiadora, o existe la trabajadora del banco al que vas todos los días a pagar o a hacer una gestión. Al O final, existe todas esas mujeres también existen, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que yo ya siempre digo diversidad. que la serie Sexo en Nueva York ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño a las mujeres porque, claro, eh, eh, Sexo en Nueva York o similares, ¿no? O películas similares, porque, claro, nos pensamos que somos unas desgraciadas y el resto de mujeres viven todas vistiendo de marca, escribiendo una columna semanal en un periódico y pegándose esa vidorra, ¿no? Ya. Dices, la vida no es así. La vida somos el resto de mujeres que nos levantamos cada día, que vamos en metro, que vamos a trabajar, que tenemos que, Que hay vidas, hay perdona, todo tipo de tenemos vida. exactamente, que hay todo tipo de vidas y esas vidas idílicas que se nos presentan en las películas, en las novelas y en las series, las viven dos o tres. El resto vivimos como los mortales de a pie y tenemos que ganarnos la vida en Claro. ese sentido. Por Por eso es eso creo que importante. también es importante todas esas mujeres que tenemos alrededor todos los días, también reflejarlas en la ficción, porque también existen, y que el lector o el telespectador
se vea reflejado y se mm, vea y sienta cierta empatía y que diga, hombre, es que a esas señoras también les pasan cosas buenas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no va a tener un final feliz una chica que trabaja de limpiadora en un hospital? Claro que puede tener un final feliz. Para eso estamos los escritores, para crear finales felices. Eso también te iba a decir que también es súper importante que haya gente como tú, escritores, que den voz a esas personas, porque si no, a esas mujeres y a sus historias, porque si no, eso, Claro. la gente se cree que hay una o dos, o uno o dos tipos de vivir la vida de una mujer, y no, es que hay muchas mujeres con muchas vidas diferentes y que no se parecen a nosotras. Y eso No, también hay. claro. Claro, claro, claro. Es que hay mujeres porque a veces vemos a las personas, ¿no? Ya vamos a generalizar un poquito más, pues Mm, eso, al señor que limpia las calles por la mañana, o a la señora que vacía las papeleras, o a la señora que reparte el correo, y los vemos casi como autómatas, ¿no? No como personas, o sea, como que no les consideramos personas. Y esas personas pues también tienen una vida, que también tienen hijos, y también tienen sus problemas, y también se enfadan, y también lloran, y también se cabrean, y tienen que pagar una hipoteca o un alquiler, o se les estropea el coche, o mil cosas, ¿no? Entonces, todas esas personas también merecen su historia, y también merecen que se cuente, porque a lo mejor es mucho más interesante la vida de esas mujeres que la de un, una un ejemplo, gran sí. una ejecutiva que lo tiene todo, ¿no? Mm, mm, es verdad. Eh, bueno, aquí hay una pregunta de en quién te inspiraste para crear el personaje de Ana, pero como no sé si ya la has respondido, me dijiste que era un personaje Sí, es un personaje de ficción, y esta es una historia que llevaba muchos años en mi cabeza, y llevaba muchos años queriendo escribirla. Entonces, yo creé ese personaje a raíz de algunas entrevistas, ¿no? con algunas mujeres, y es un poquito Frankenstein. Emocionalmente, tiene un poquito de muchas de ellas, un poquito de mí también. Yo también, como hija de emigrantes, pues bueno, pues también tiene un poquito de mi propia personalidad. Bueno, los escritores pues siempre volcamos un poquito de nosotros en todos nuestros personajes, ¿no? Incluso aunque Mm, sean personajes reales, pues siempre volcamos un poquitín ahí de nosotros, pues como claro, terapia, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer, es una buena terapia la escritura, la verdad. porque, claro, porque depende del estado de ánimo que tengas, dices, hoy estoy un poquito más triste, hoy estoy un poquito más enfadada, venga, ¿a quién tengo que asesinar entonces, bueno, está bien, sí, porque puedes elegir, y te claro. puedes desahogar, sí, sí. Entonces, no, el personaje de Ana está inspirado en... Hay muchas, muchas Anas que están por ahí. Muchas de ellas, pues, ya viven en España, tienen hijos, tienen nietos, y están, porque he conocido a muchas, a unas cuantas, y la verdad es que están muy bien, están encantadas, pero otras han quedado muy solas. Mm, Otras quedaron, conocí a una señora que había sacrificado, pues un poco como Ana, ¿no? Había mm, sacrificado todo por su familia, ¿no? Por sus hermanos, y había quedado sola. Y me dio muchísima pena. Entonces, bueno, pues mi homenaje a ella claro. también en este personaje de, de Ana. Sí, que al final las consecuencias que pueden tener la emigración y la transición española también para muchas de las mujeres. Aquí tengo una pregunta sobre eso. Eh, ¿Cómo crees que la época de la transición influyó en las mujeres españolas? Pues mira, la transición, en esa transición que nos han vendido un poco, Mm, no participó ninguna mujer. Entonces, mm, no pudimos dar nuestra opinión. No pudimos, sí, evidentemente se tuvo en cuenta que las mujeres podían eh, votar, y podían, vale, sí, pero las mujeres hemos estado ahí a un ladito. Ha sido lo que o sea, si las mujeres hoy en España, hoy en día, podemos votar,
es porque los hombres, un hombre así lo ha querido, porque nosotros no participamos en esa transición, no participamos en esos debates, no participamos en esas discusiones, en esos intercambios de opiniones. Estuvimos fuera, no nos dejaron opinar, no nos dejaron dar nuestra opinión. Fueron todo decisiones tomadas por hombres. Mm. Entonces, sí, vale, gracias por dejarnos. No, no, no se trata de eso. Se trata de poder participar y de estar a la misma altura. Ya Mm. está. O sea, no hay más. Mm. De ser igual que ellos. No depender de si ellos quieren o no quieren que nosotros tengamos Mm. la igualdad. No se trata de Claro. eso. No, señores, o sea, no, a mí no me vale, es que podéis votar, no me vale ese discurso. No, lo siento, pero no, yo quiero ser parte de la sociedad y tomar decisiones y equivocarme también. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo tener derecho a equivocarme como se equivocan ellos? Mm. Creo que esa transición eh, a las mujeres nos ha hecho un flaco favor. Por eso digo, María, que es muy importante que las mujeres estemos a una, estemos unidas, que no vayamos para atrás, que no perdamos lo que tenemos hasta ahora para poder conseguir más, porque hay una amenaza ahí que está latente y que nos está respirando en el cogote, ¿no? En la oreja, como se suele decir. Hay que estar muy alerta, hay que estar y no dejar por nada del mundo agarrarnos a esos derechos y no Cobarde. dejar que nos los quiten, porque entonces estamos perdidas. Estamos perdidas nosotras y estamos perdida la sociedad. Sí. Pues muchas gracias, Celia, por tus palabras Pues y por escribir estos libros. Lo enseño otra vez por si acaso. muchas gracias, Y María. Muchísimas gracias a ti por el interés, por este espacio tan bonito y tan necesario mm, que, que los necesitamos, que seguir adelante, que hay y mucha gente que tiene mucho que decir, que vosotros, sobre todo me alegra mucho, ¿no? Porque eres muy joven y tienes mucha inquietud. Creo que son necesarios estos espacios. En serio, te lo digo en serio, como el tuyo, darles difusión, que la gente los vea, que la gente escuche y que la gente sepa que los que venís detrás merecéis la pena. Hay que decirlo todo, que ahora que últimamente tanto se habla de los jóvenes que se les está, digamos, demonizando, mm, no, algunos serán, pero los que veis muchos detrás que valéis la pena y que vale la pena creer en un futuro gracias a vosotros. De verdad, María, muchísimas gracias. muchas gracias, esa es nuestra intención.